De José Luis Sánchez, experto en mercado energético de Comillas y CAI. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Cuéntame cómo ves esas opciones que se están barajando en Bruselas. Se ha filtrado, como decíamos, ese documento, esas 5 opciones. ¿Cómo ves tú lo que se está planteando? ¿Cuáles son para ti las principales claves? Bueno, en realidad no se trata de ninguna filtración. Es una comunicación oficial de la Comisión Europea en línea con la que hizo el 8 de marzo, que fue, digamos, el momento de inflexión, ¿no? Es decir, justo pasados unos días de la guerra, con el gas en máximos, la luz en máximos, pues la Unión Europea actuó, como sabemos, en todos los frentes, en el militar y concretamente en el energético, de manera que eso es muy positivo. Es decir, Europa, la Unión Europea en concreto, ha tomado las riendas del asunto y ciertamente tiene que decidir algo y lo va a decidir mañana. ¿Qué es lo que va a decidir? Pues no lo sé, pero lo que decida va a estar bien. Va a estar bien porque tendrá que ser algo conjunto de todos y la solución tiene que ser conjunta. España lleva muchos meses defendiendo una postura, ha tomado algunas iniciativas, pero claro, son limitadas, ¿no? El terreno fiscal, el terreno de las subvenciones, pues tiene su límite, de manera que yo aplaudo que la Unión Europea pues se meta en harina y yo creo que mañana lo va a hacer. Un poco más esas medidas concretas. ¿Qué te parece, por ejemplo, esa intención de poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista? Ya digo que no lo sé lo que va a salir, pero salga lo que salga, primero no va a ser una solución, digamos, buena, porque no la hay. Quiero decir, llevamos debatiendo las mejores soluciones por varios meses y todavía no hemos llegado a una. La comunicación de ayer de la Comisión pues establece hasta 7 posibilidades de actuación, tanto en el campo minorista como en el mayorista, ¿no? Y en el campo regulatorio. De manera que solución, digamos, óptima no hay. Unas tienen sus ventajas y otras tienen sus inconvenientes. Pero ya digo, lo importante es que Europa actúe y bueno, esperemos que efectivamente sea una solución que consiga rebajar la factura. Pero ya digo, Europa tiene que actuar el gobierno español porque tiene cosas pendientes que solo le afectan, digamos, al gobierno español, como es la reforma del PVPC y del bono social. Y luego tenemos que actuar todos los consumidores porque, insisto, estamos en una situación de guerra, el gas es un arma de guerra y también nosotros tenemos que decir algo, ¿no? Tenemos que restringir nuestro consumo y ser más eficientes. La intención, al menos del Gobierno, también lo que se planteaban era la posibilidad de un mecanismo compensatorio a las eléctricas. Es lo que se está hablando también esta semana. Es decir, bajar ahora la factura de la luz, compensando en el futuro, no sé si vía presupuestos o vía la propia factura, el precio del gas en ese futuro. ¿Cómo estás viendo la posición de las compañías y el debate que está habiendo en España en torno a eso? También se está hablando mucho de los llamados beneficios caídos del cielo. Bueno, la Comisión, en la comunicación del 8 de marzo que citaba antes, por fin se declaró, digamos, dispuesta a analizar 2 temas que habían sido tabú hasta entonces, ¿no? Es la reforma del mercado eléctrico, pero ya digo, eso muy probablemente no se va a abordar mañana porque se ha lanzado para reformar, en todo caso, en mayo, cuando tengamos una respuesta de los reguladores europeos, y la otra es, efectivamente, los beneficios extraordinarios de algunas tecnologías inframarginales, ¿no? Por lo tanto, el camino está abierto, está abierta esa posibilidad. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues digamos, su difícil aplicabilidad, ¿no? Es decir, si ponemos unos límites a las ofertas, pues eso choca con el diseño actual del mercado eléctrico. Se podría efectivamente poner un tope a las ofertas, concretamente a las de ciclo combinado, pero lo que bien decías tú, ¿de dónde va a salir, digamos, los ingresos necesarios para que esas centrales funcionen? Porque son necesarias ahora mismo con el nivel de demanda que hay. De manera que eso es una dificultad. La otra dificultad es que efectivamente se reconozca que hay
tecnologías inframarginales que tienen beneficios extraordinarios, pero habría que definirlos. Es decir, ¿dónde están esos beneficios extraordinarios? ¿Cómo se calculan? ¿No? Hay unas pautas. La propia Comisión ya ha dado unas orientaciones de que no se podría analizar, o habría que sacar fuera los contratos bilaterales, pero ha abierto la posibilidad de que se puedan establecer, digamos, esos controles a partir de incluso los bilaterales que se han formalizado después, digamos, de toda esta, digamos, subida excepcional del precio del gas, ¿no? De manera que posibilidades hay y yo creo que, ya digo, no hay ninguna buena, todas tienen sus complicaciones y todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Luis, una de las claves también de este encuentro es hasta qué punto van a poder llegar a acuerdos, ¿no? Teniendo en cuenta el debate que ya hay en el seno de los países europeos. Si tenemos a países como, por ejemplo, España, Francia, Italia o Portugal, que forman parte, por así decirlo, del grupo de estados que están a favor de reformular, ¿no? Hacer una reforma importante de calado del sistema eléctrico europeo. Tenemos otros, por ejemplo, como Alemania o Países Bajos, más reticentes. En el caso de Alemania, además, hemos escuchado bastantes alertas. Tiene una gran dependencia de Rusia también, pero hemos escuchado bastantes alertas sobre, por ejemplo, el precio de poner un tope a los precios energéticos, ¿no? El coste que eso supondría. ¿Qué podemos esperar de Alemania y, sobre todo, qué alternativas hay para una economía como la alemana tan dependiente de la energía rusa? Sí, efectivamente, Alemania depende mucho más que España, pero vamos, hay otros países que dependen todavía mucho más del gas ruso, ¿no? Como son los países bálticos o Polonia, ¿no? Europa tiene que ir a una solución común, porque estamos interconectados eléctricamente y no es posible, salvo cosas muy marginales, no podemos tomar decisiones porque tienen inmediatamente una repercusión en todo el sistema eléctrico. De manera que la solución tiene que ser común. Yo insisto, mañana Europa tiene que tomar una solución y yo soy optimista en el sentido de que la va a tomar y efectivamente no será del gusto de todos, pero hay que tomarla y no hay otra solución. Pues José Luis Sancha, nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Raquel.